Para el ensayo de fallo por impacto nos basamos en la norma ASTM D 5628-96, la cual nos brinda especificaciones y procedimiento para realizar el ensayo, el cual es por el método de caída libre. La importancia de este ensayo es que nos permite conocer la resistencia al impacto del material ABS en nuestro caso, y a la hora de hacer una pieza o producto podamos tener en cuenta a la hora de diseñarla eh, estos valores y podamos elegir entre distintos materiales si es que la resistencia al impacto es un factor que hay que tener en cuenta. La resistencia al impacto se entiende como la resistencia que presenta el polímero a la fractura por el choque de una carga repentina sobre él. La resistencia al impacto nos permite analizar, entre otras cosas, la energía requerida para la fractura del material. Bueno, para el ensayo es importante tener en cuenta las condiciones en las que se ensaya, como por ejemplo la humedad y la temperatura ambiente. Otra cosa que hay que tener en cuenta son los factores de la naturaleza del material, como puede ser la viscoelasticidad. Para el ensayo se usó el método de caída libre, el cual consiste en, desde una determinada altura, dejar caer una determinada cantidad de masa, que se llama penetrador, la cual adquiere una energía y al momento de dejarla caer, esta impacta sobre la muestra y transfiere su energía. Este método se puede realizar variando la altura y dejando la masa del penetrador fija, o variando la masa del penetrador y dejando una altura fija. A la hora de realizar el ensayo hay que tener en cuenta ciertos factores que intervienen para realizar el mismo, entre los cuales podemos encontrar la forma y geometría del penetrador, el cual, si tiene un ángulo muy agudo en su punta, va a generar una mayor concentración de esfuerzos a la hora de impactar sobre la muestra. También podemos considerar el espesor de la muestra, que mientras mayor sea, mayor es la energía que se requiere para la fractura, y también podemos considerar las condiciones ambientales en las que se ensaya, como por ejemplo la temperatura y la humedad. Otros factores que intervienen también son la variable del proceso de moldeo, la velocidad de carga del penetrador y la geometría de la muestra. Para realizar el ensayo necesitamos las probetas, las cuales podrían ser cuadradas o circulares. Nosotros elegimos cuadradas porque eran las que mejor se sujetaban a la base de la máquina. Luego podemos encontrar los penetradores, los cuales son masas con forma de bala y que tienen la punta redondeada. Pueden ser de distintas masas, largo y con la punta con un ángulo más agudo o no. Luego en las partes de la máquina tenemos el mecanismo para sujetar y lanzar el penetrador. Tenemos la base de la máquina, que es lo que sujeta las probetas para que no se muevan, y tenemos la columna vertebral, que es lo que varía la altura. Las dimensiones de la probeta que utilizamos para el ensayo fueron de 90 por 90 milímetros con un espesor de 4 milímetros. Fueron impresas en 3D con los filamentos oblicuos para los bordes y entre capa y capa estaban perpendiculares. Para la sujeción de la probeta lo realizamos con 4 tornillos que hacían presión en las 4 esquinas de la probeta, y esto impedía que se mueva al momento de impactar con el penetrador. Bueno, para realizar el ensayo se utilizó el método de masa constante con una altura variable según la norma. La masa del penetrador fue de 277 gramos y la punta tenía un diámetro de 8.8 milímetros. Se utilizaron 9 probetas para determinar la altura de falla media aproximada y luego se utilizaron 16 probetas para realizar el ensayo en sí. Como hemos visto anteriormente, le hemos realizado unos ensayos a este material, al ABS, para determinar sus propiedades. Uno de estos ensayos es el de tensión de formación, que el ensayo consiste en someter a una probeta a una fuerza o esfuerzo axial de tracción creciente hasta llegar al punto de rotura de la probeta. Dentro de este ensayo vamos a determinar zonas y puntos que nos interesan, como la zona elástica, la zona plástica, zona de fluencia y punto de fractura, entre otros. Para realizar este ensayo necesitamos seguir ciertos pasos para que nos salga adecuadamente.
Como paso número uno tenemos medir las dimensiones de la probeta y corroborar que la misma sean las medidas que nos establece la norma. Luego tenemos que colocar esta probeta en la máquina de ensayo y ver que la misma esté bien sujeta y alineada para que no nos arroje valores erróneos. Luego colocamos el comparador, que este nos va a ir midiendo el alargamiento de la probeta, y como un factor a tener en cuenta es que el medidor del comparador se encuentre en cero para lograr una adecuada medición. Luego procedemos a accionar la máquina de ensayos y vamos visualizando las medidas que nos va arrojando tanto el comparador como el manómetro de la máquina y las vamos anotando. Una vez que hicimos esto, vamos a repetir estos procesos, estos pasos, para obtener los valores o los resultados que esperemos y que nos satisfagan. Estos son los valores que hemos obtenido al realizar las mediciones, y estos serían los mismos valores, nada más que pasado al sistema internacional. Con estos valores que vemos aquí, con esta tabla, realizamos esta gráfica para que nos sea más fácil de visualizar. En esta gráfica tenemos varios puntos importantes, entre ellos estos tres, que sería el punto de fluencia, la resistencia a la tracción y el punto de ruptura. Como dije anteriormente, en esa gráfica hay varios puntos que nos interesan, que serían estos, que vemos aquí como el módulo elástico, el punto de fluencia, la resistencia a la tracción, etc. Y estos son algunos términos que debemos tener en cuenta para comprender el ensayo que hemos realizado. Yo soy Valentín Morichetti, del subgrupo de reblandecimiento térmico. ¿Qué es el reblandecimiento térmico? Se conoce como la temperatura a la cual una aguja de punta plana de 1 milímetro cuadrado de superficie penetra 1 milímetro dentro de una probeta normada hecha de material de estudio, que en este caso es ABS. ¿Para qué se utiliza la temperatura de reblandecimiento? Nos permite conocer las condiciones de temperatura en las que una pieza puede fallar y perder su capacidad de carga. Además, nos deja conocer bajo qué condiciones un material puede mantener su dureza y nos brinda información más precisa de qué material estamos utilizando. ¿Cómo se determina el punto de reblandecimiento? Para poder determinar el punto de reblandecimiento de algunos plásticos, en este caso el ABS, se utiliza la punta Vicat. En caso de que sea necesario aumentar la temperatura de la probeta, se la somete a un aumento de temperatura controlado simultáneamente al esfuerzo. Las normas ASTM D1525 e ISO 306 son las que nos dan los parámetros que se deben cumplir para la correcta obtención del punto de reblandecimiento. Partes de la máquina. La probeta. Se trata de una probeta de ABS diseñada según los parámetros establecidos por las normas anteriormente mencionadas. La probeta cuenta con dimensiones de 10 milímetros de largo, 10 milímetros de ancho y en este caso 6 milímetros de y pesas. La punta Vicat, igual que la probeta, fue diseñada según las normas ya mencionadas que establecen que la punta debe tener 1 milímetro cuadrado de superficie y las pesas, que son las encargadas de hacer que la punta realice un esfuerzo sobre el material. Por norma, este esfuerzo debe ser de 10 o 50 newtons según el ensayo. Soporte y termómetro. El soporte se encarga de aguantar la fuerza que realizan las pesas sobre la probeta y guiar la punta Vicat para que penetre en la probeta de forma correcta. El soporte además se puede utilizar como punto de sujeción para el termómetro, ya que el bulbo del termómetro debe estar a la misma altura que la probeta. Quemador. El quemador tiene la función de aumentar la temperatura de la probeta y debe regularse correctamente para no exceder el calentamiento establecido por la norma. La probeta, la punta Vicat, el soporte y el termómetro se introducen en el baño inmersivo, que es un líquido que permite calentar la superficie de la probeta a una velocidad deseada utilizando la llama del quemador. De los resultados obtenidos podemos decir que la carga a la que está sometida el material es un factor que influye de gran manera en la temperatura, ya que al aumentar la carga de 10 a 50 newtons sobre la punta Vicat, la temperatura de reblandecimiento de la probeta disminuye unos 4 grados centígrados en promedio.